Bienvenidos al módulo 1, Introducción a la capacitación con fuego clase A. Objetivos de aprendizaje en este módulo. Vamos a describir el propósito de la NFPA 1403, cuál es un estándar para capacitación con evoluciones que incluyen fuego. Vamos a describir las evoluciones del entrenamiento con fuego que están cubiertas en ese estándar o norma NFPA 1403. Vamos a identificar los requisitos legales asociados con la capacitación con fuego. Describiremos las normas adicionales de la NFPA que afectan la capacitación con fuego. Describiremos los requisitos del estudiante para participar en capacitación con fuego. Y también identificaremos los cambios en la edición actual de la norma NFPA 1403 relacionada con la formación de participantes. Entre los aspectos más importantes de la capacitación de bomberos se encuentra la forma en que prácticamente se combate un incendio. Esto requiere básicamente que el estudiante comprenda dos temas fundamentales. Esos son la dinámica del fuego y el ambiente que lo afecta, lo que conocemos como construcción. Básicamente conocer estos factores, estos dos factores permite a cualquier bombero anticipar en cierta forma una operación segura y exitosa, y eso va a ser para bomberos tanto con experiencia o bomberos que no poseen la misma experiencia. En ese aspecto, la capacitación con fuego es vital para que los bomberos perfeccionen sus habilidades o aprendan otras nuevas. Sin embargo, el instructor que realiza estos ejercicios de entrenamiento con fuego es responsable de la seguridad de todos los participantes involucrados. Y debido a eso es importante que el instructor tenga un conocimiento de las normativas o estándares que afectan un escenario que envuelva el uso de un fuego clase A. Lamentablemente, bomberos y estudiantes que están en la etapa de preparación para ser bomberos han resultado gravemente lesionados e incluso muertos al ser expuestos a escenarios que envuelven fuego. Y una de las cosas más difíciles del instructor es dar esa seguridad, la seguridad más alta al personal, pero también proveer de escenarios realistas, de escenarios que poseen un impacto en ese estudiante, para que ese bombero aprenda a aplicar esos conocimientos, ya sea hasta esa técnica, también de manera básicamente de bajo tensión, bajo estrés. Entonces es una de las cosas más difíciles que puede ser, a las cuales puede ser enfrentado un instructor, lograr ese balance entre dar seguridad y dar un entrenamiento efectivo con fuego. Entonces, para ayudar al servicio de bomberos a desarrollar ese balance, es que la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, la NFPA, ha publicado uno de los estándares más populares que cubre estos temas, cuál es la NFPA 1403, que es lo que se conoce como un estándar de evoluciones con fuego. El propósito de este estándar 1403 básicamente es proporcionar un proceso para llevar a cabo estas evoluciones de entrenamiento con fuego, y da una garantía, de cierta forma, que se lleven en una instalación ya sea modificada para esas acciones o una instalación que ha sido diseñada para tal efecto, proveyendo así de una exposición mínima de riesgos para la salud y la seguridad de aquellos que participan en estas actividades. Esta guía, esta norma también establece estándares sobre lo que se debe hacer para mitigar esas condiciones inherentemente peligrosas que posee el entrenamiento, ya sea habilidades requeridas para aplicar, ¿cierto?, en este ambiente con fuego, o también
las condiciones de este simulador o de esta estructura que está siendo utilizada para una capacitación con fuego. Los objetivos de este programa de capacitación son los siguientes. Vamos a ir más allá de los requisitos o de lo que básicamente propone este estándar de NFPA 1403. Nos vamos a concentrar en los aspectos prácticos para llevar a cabo evoluciones de entrenamiento con fuego que son muy valiosas. Sin embargo, nos vamos a enfocar únicamente en el uso del simulador de reconocimiento de flashover. Pero nos vamos a enfocar en realizar la aplicación de este estándar de manera local en su jurisdicción para que les permita a ustedes operar este simulador de manera segura y conforme a la normativa. También durante el programa vamos a explicar cómo cumplir con los estándares, o en específico este estándar NFPA 1403, mientras se prepara a estos bomberos a través de experiencias de entrenamiento, ya sean estructuras adquiridas, estructuras permanentes de entrenamiento con fuego, cuál es la cámara de reconocimiento de flashover, y accesorios móviles que puede ser un simulador de vehículo, por ejemplo, de incendio en vehículo. También durante el programa vamos a presentar las prácticas sugeridas, esos procedimientos preparativos y cualquier tipo de ayuda de capacitación en aquellas evoluciones. La importancia de la NFPA 1403 hoy en día es clave para una capacitación efectiva del personal en el servicio de bomberos. Hoy en día existe un cambio, que ya comenzó hace un tiempo, generacional en el servicio de bomberos. Y no solo eso, sino que existe un cambio también en la tecnología y en el ambiente en el cual operamos. Muchos cuerpos de bomberos están experimentando a nivel mundial un exilio de personal con mucha experiencia, y este personal fue expuesto a otro tipo de incendios en el pasado. Y aquellos más jóvenes no han sido expuestos al mismo nivel de experiencia que esos bomberos fueron expuestos, ya sea la cantidad de emergencias o el tipo de estructuras en los cuales ellos combatían incendios, ¿ya? Y otro tema clave también es que el tamaño promedio de las viviendas, los métodos de construcción además y los materiales que se usan se ha cambiado, ¿ya? Y en específico el tamaño de las viviendas se ha duplicado. Hoy en día tenemos muchos conceptos modernos que se conocen de espacio abierto, y esos conceptos proveen o dan unos cambios críticos a lo que es el ambiente de comportamiento del fuego. Una cosa importante que hay que recalcar, es lo siguiente, que si bien es cierto el número de incendios estructurales se ha mantenido relativamente sin cambios, al menos en Estados Unidos la tasa de mortalidad de bomberos ha aumentado en el combate a incendios, y hay varios factores que son parte de esto, pero uno de esos factores se ha determinado que es la capacitación, es el nivel de capacitación y la efectividad de esa capacitación. Entonces, por ejemplo, los simuladores estructurales y aquellos simuladores de otros tipos de evoluciones también que son de gran tamaño, un tamaño completo, por decirlo, para combatir incendios, pueden ser una carga costosa para los cuerpos de bomberos, que son más pequeños o los cuales tienen problemas de recursos. Entonces, ahí es cuando los cuerpos de bomberos básicamente tienen dos opciones. Básicamente no tienen acceso a realizar una capacitación efectiva, realista, con fuego, lo cual se traspasa en una aplicación de esas operaciones en incidentes reales con un resultado no muy positivo. Y en lo opuesto tenemos aquellas organizaciones que digamos que se coordinan bien para
conseguirse una estructura, que es lo que en el estándar NFPA 14003 se conoce como estructuras adquiridas, ¿ya? Entonces la NFPA 1403 ahí es cuando entra en juego y proporciona una estructura organizacional para llevar a cabo la capacitación en este tipo de estructura adquirida y así proporcionando a los estudiantes una experiencia muy valiosa. Algo importante a recalcar dentro de lo que es la historia de estas evoluciones con fuego, de hecho ustedes pueden encontrar muchos videos en redes sociales o en internet de situaciones que son muy peligrosas o que han resultado con lesiones en bomberos. Pero un aspecto histórico es que, de acuerdo al Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional, de Seguridad y Salud Ocupacional, que en Estados Unidos se conoce como NIOSH, durante el periodo del año 2001 al 2014, aproximadamente 11% de aquellas muertes de bomberos fueron relacionadas con capacitación. Estamos hablando en números básicamente 150 de 1.396 muertes. Desde el año 2001 al 2015, 81 muertes relacionadas con la capacitación fueron investigadas por el NIOSH a través de un programa de prevención e investigación de fatalidades de bomberos. Este es un programa muy detallado que permite a los cuerpos de bomberos acá en Estados Unidos acceder básicamente a una inspección en detalle. Y esa inspección, el objetivo principal de esa inspección es emitir un reporte que se da conocimiento a nivel mundial, donde básicamente se resumen todas las causas de estos incidentes. De esta investigación desarrollada por NIOSH entre el año 2001 y 2015, 55% de esas muertes fueron causadas por infartos o problemas coronarios, el 28% estaban relacionados con traumatismos y el 17% se relacionó con enfermedades cardiovasculares. 30 muertes se debieron a actividades de acondicionamiento físico, 36 muertes se debieron a simulacros que envolvieron el uso o la conducción de aparatos o material mayor, 14 de esas muertes fueron por quemadura, 8 muertes fueron debidas a entrenamiento de buceo y 11 muertes se debieron a otras circunstancias asociadas al entrenamiento, o lo que incluye los viajes desde y hacia un lugar para realizar capacitación. Un informe del año 2003 realizado por la Administración de Incendios de los Estados Unidos, que se conoce como USFA, determinó que básicamente es necesario una capacitación realista en lo que es en materia con incendios. Debido a esta disminución de la cantidad de incendios estructurales, es fundamental un entrenamiento realista con fuego. Este reporte está adjunto en el módulo 1 y ustedes lo pueden revisar durante el estudio de este programa. En los Estados Unidos existe un problema cultural, muchas veces de la organización, o como una organización cultural, digamos, donde los servicios de bomberos a menudo no han sido entusiastas con la adopción de nuevos estándares o regulaciones, por decirlo, que son diseñadas para proteger o para brindar seguridad a los bomberos. La aceptación varía geográficamente, como muchos de ustedes lo saben, sino la mayoría de Estados Unidos es variamente cada estado tiene su propia forma de gobierno, digamos. Entonces hay estados como California, Florida, Oklahoma, Texas, que tienen sus propias regulaciones y procedimientos
en lo que se refiere a lo que es capacitación, por ejemplo, seguridad para bomberos. Y hay otros estados que no tienen esa, eh, ese poder, por decirlo, y esa responsabilidad cae en cada departamento de bomberos de manera individual. Las nuevas normas de NFPA y OSHA a menudo no son bien recibidas en el servicio de bomberos. Por ejemplo, hoy en día existe un reproche a lo que sería una actualización de lo que es la norma OSHA referente a respondedores de emergencia. Y de un aspecto histórico, muchas de las operaciones de rescate técnico, ya sea, por ejemplo, operaciones de rescate en zanjas, operaciones de rescate confinado, en espacios confinados y operaciones en incidentes con materiales peligrosos, han sido diseñadas bajo o dentro de esa umbrela de la regulación OSHA, porque es la regulación laboral en Estados Unidos que protege a los trabajadores o en este caso a los bomberos. Entonces hay un enfoque actual en modificar estas regulaciones y hacerlas partes de digamos, más enfocada en lo que es la operación desde el punto de vista de un bombero, de un respondedor de emergencia, ya que hay, por ejemplo, el estándar o la regulación de seguridad de zanjas es basada exclusivamente o no la regulación, sino que el estándar NFPA es basado en lo que es la regulación de OSHA que se refiere a operaciones en zanjas. Lo mismo ocurre con la regulación que aplica a espacios confinados. Otro aspecto histórico y que en Chile es muy relevante, el equipo de respiración autónoma acá se introdujo en el año 1945, pero la aceptación común por parte del servicio de bomberos no ocurrió hasta finales de la década de los 70. Un caso similar en Chile, esto digamos ocurrió cierto los años 80-90. Quizás que no tanto por recursos, sino que por la falta de capacitación y quizás también por el hecho de la cultura, ¿cierto?, de bomberos, que era quizás en aquel entonces utilizar la toalla o otro tipo de cultura organizacional, que lo prohibía. Pero en muchas áreas, hoy en día los bomberos todavía responden en aparatos que no tienen, por ejemplo, cabinas completamente cerradas. La aceptación entonces de estas reglas, de estos estándares de capacitación con fuego por parte de los servicios de bomberos ha sido una batalla muy difícil. La NFPA 1403, por ejemplo, ha sido revisada muchas veces después de su publicación original en 1986, tratando de hacerlo más accesible o más amistoso a estas organizaciones bomberiles para su adopción. Se fusionó con la NFPA 1406, que era un estándar de evoluciones o ejercicios exteriores de entrenamiento con fuego en el año 1997. Hoy en día el estándar sobre evoluciones de entrenamiento con fuego se ha revisado nuevamente en el año 2002, en el año 2007, en el 2012 y recientemente en el 2018, en el cual es la edición que utilicé para realizar esta clase. Una cosa que es importante destacar es que la adopción de estas normas son completamente voluntarias. Los estándares, las normas NFPA carecen de poder de ley en los Estados Unidos, a menos que sea adoptado por una entidad gubernamental, ya sea un estado o un municipio. Si bien es cierto, también hay algunas agencias estatales de OSHA que tienen el poder de citar estas normas en sus investigaciones y puede utilizarlas en los tribunales. Entonces eso da básicamente una introducción al concepto de mejor práctica, ¿ya? Por ejemplo, ha ocurrido hoy en día en Chile donde, por ejemplo, han habido demandas en casos de bomberos que han fallecido o se han lesionado. Y estos estándares son bien conocidos, por lo cual un abogado puede argumentar que la organización, si es una organización profesional, por ejemplo, debiese
haber estado entendida o debiese saber que había un estándar de uso a nivel internacional que aplica a este tipo de situaciones. Entonces, parte de este programa es darle los conocimientos de acuerdo a este estándar NFPA 1403 para que ustedes tengan todos estos procedimientos diseñados y de manera segura eh, puedan de realizar estos ejercicios y evitar este tipo de litigaciones a futuro. Algunos estados, por ejemplo, acá en Estados Unidos han adoptado también diferentes requisitos para las calificaciones de los instructores. Los requisitos de permiso o efectos ambientales, digamos, ¿ya? Un ejemplo, en el estado de Oklahoma, para ser instructor a cargo, se sigue la recomendación de NFPA 1403, cual exige que ese instructor debe estar certificado al nivel 2, ¿ya? En lo que se refiere a instructor. Sin embargo, hay otros estados que no exigen eso, ¿ya? Ustedes, o el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar en este caso, siendo la autoridad que tiene jurisdicción, determina qué nivel de educación o calificación va a tener ese individual para calificarse como un instructor con fuego vivo. Desde el aspecto histórico es importante recalcar el incidente que ocurrió en el año 1982 en la ciudad de Boulder, en el estado de Colorado. En esa ocasión, el Cuerpo de Bomberos, el Departamento de Bomberos de Boulder, realizó un ejercicio de búsqueda primaria, de búsqueda de rescate, ¿ya? Este ejercicio se realizó en un edificio relativamente largo, de unos 9 por 19 metros, por decirlo, donde básicamente se colocó combustible en una habitación para generar humo y calor solamente, y hacer que estos bomberos básicamente realizaran una búsqueda primaria, una búsqueda de rescate, con una línea de 1,5 pulgadas, ¿ya? O un manguerín, por decirlo. Sin embargo, las personas que estaban a cargo de la evolución del ejercicio tomaron la decisión de utilizar neumáticos y líquidos combustibles para generar el incendio o el fuego de capacitación. La intención de ello era generar humo negro, ¿cierto? Que iba a generar esta condición de poca visibilidad a los bomberos, ¿ya? Sin embargo, básicamente los dos bomberos ingresaron a la estructura y se encontraron con una situación de alto calor en un espacio más o menos confinado. Los bomberos rápidamente se desorientaron y hubo una condición similar a un flashover, por decirlo, que los atrapó y no pudieron salir a tiempo. Lamentablemente estos dos bomberos fallecieron. En ese aspecto el incidente obviamente atrajo una considerable atención pública y profesional dentro del país, y fue uno de los incidentes que básicamente gatilló a que se creara este estándar en el año 1986 de NFPA 1403. Desde el aspecto legal y considerando la aplicación de la norma 1403 o este estándar, siempre como instructores obviamente debemos tener en cuenta que la seguridad debe ser la primera y principal preocupación con todas estas evoluciones de entrenamiento con fuego. Como instructores tenemos la capacidad de controlar el tipo de estructura en la cual vamos a realizar la evolución, y también la cantidad y el tipo de combustible que se utiliza basándose o dependiendo de la evolución que se realiza. Y la NFPA 1403 proporciona estos requisitos mínimos para la capacitación en condiciones de fuego. Es posible, sin embargo, que se necesiten precauciones adicionales. La NFPA 1403 provee una guía mínima de organización
de un evento, cierto, de capacitación con fuego, pero no provee una lista completa. La autoridad competente puede dictar normas más estrictas. Ustedes pueden utilizar este estándar como base y desde ahí exigir otros requisitos, por decirlo. La autoridad de la jurisdicción es responsable de hacer cumplir un código o norma. Y es importante recalcar eso porque nosotros vamos a estar enfrentados como instructores ahora a ejercicios que envuelven fuego. Y el fuego a veces es controlable, por decirlo, pero a veces no lo es. Entonces, básicamente nosotros al agregar este fuego ya estamos agregando un riesgo para realizar la evaluación de manera más efectiva, ¿cierto? La capacitación de manera más efectiva a ese estudiante. Y es importante que los instructores sigan no solamente este estándar NFPA 1403 al pie de la letra muchas veces, pero que sigan también un procedimiento administrativo o operativo que permita a la organización cumplir con lo que se requiere en este estándar NFPA 1403. Este estándar se puede adaptar a la realidad local. Existe hoy en día un debate sobre el uso de estructuras de entrenamiento con fuego que son alimentadas con gas en comparación a las estructuras adquiridas o aquellas donde se ocupa combustible clase A. Y ese debate se enfoca en la eficiencia de la capacitación y el resultado final en el estudiante. Muchas críticas a estos simuladores se basan en el hecho de que un fuego a gas no da la situación real que encuentra un bombero y muchas veces le da una sensación de falsa seguridad o de falso reconocimiento a ese bombero cuando llega a una situación donde se debe aplicar el mismo tipo de técnica o táctica utilizada en la capacitación. Sin embargo, la NFPA 1403 no recomienda un tipo de estructura sobre el otro. La autoridad de la jurisdicción, o AHJ por sus siglas en inglés, debe tomar la decisión sobre qué tipo de capacitación utilizar en función de aquellos objetivos generales de la capacitación y el nivel de experiencia de aquellos participantes, asegurándose que se elija el entorno más seguro, ya sea un simulador bien establecido o una estructura adquirida. Sin embargo, hay dos situaciones especiales en la cual la NFPA 1403 no cubre o no proporciona información. Y son las evoluciones que permiten capacitar a lo que es el combate de incendios forestales y el escenario para investigación de la causa y el origen del incendio. Esos dos tipos de capacitación envuelven un fuego muchas veces para hacerlo más realista y más efectivo. Sin embargo, son dos tipos de evoluciones que no están presentes en la NFPA 1403. Como lo mencionamos anteriormente, hay controversias en la efectividad según las guías que el estándar NFPA 1403 nos da, ¿cierto? Como instructores. Sin embargo, gran parte de las críticas también se originan a los límites impuestos al entrenamiento que afectarán el realismo de los escenarios. ¿A qué se refiere esto? Durante el programa nosotros vamos a aprender, obviamente, y van a ser responsables de desarrollar un procedimiento de operaciones, ya sea de una estructura adquirida o de un simulador con fuego, en este caso la cámara de flashover. Parte de este procedimiento exige una minuta de seguridad, por decirlo, y esa minuta de seguridad exige una caminata en seco dentro de la estructura donde nosotros vamos a realizar la capacitación. Entonces, la crítica va por ese aspecto que le da ya al bombero o al estudiante una prevista, por ejemplo, del área, ¿cierto? Entonces, si el bombero está realizando una habilidad o digamos, la habilidad de búsqueda y rescate, ¿cierto? Ese bombero ya sabe dónde maniobrar los espacios abiertos, dónde hay una cama, un sillón y ese tipo de cosas, ¿cierto?
Entonces, si bien es cierto, las capacitaciones con fuego nos da un aspecto de realismo, por decirlo, están esas críticas que lo hacen que no sea tan realista, ¿ya? Pero es algo importante porque evita el propósito de esa caminata antes del ejercicio, por decirlo, o revisión por parte de todos los que están envueltos, es proporcionar mayor seguridad eh, al, al, ah, al ejercicio. Eh, entonces, como instructores tenemos que empezar a analizar cada parte, cada táctica que estamos enseñando en un ambiente con fuego. Un ejemplo, una de las cosas que yo siempre valoro en capacitaciones con fuego y le doy realce es el hecho de que eh, cuando nosotros estamos enseñando como instructores a los bomberos a aplicar, por ejemplo, el método de combinación, ¿cierto? De ataque al fuego, tenemos método directo, indirecto y combinación, ¿cierto? Siempre se habla de eso de manera teórica o lo practicamos en un área abierta, en un espacio cerrado quizás, ¿cierto? Pero no se ve el efecto real en un incendio. Entonces, uno de los beneficios es que, ¿cierto? En un ejercicio, en un escenario con fuego, nosotros podemos realmente aplicar, demostrar la aplicación de este método de ataque de combinación al fuego y el estudiante puede notar la diferencia comparándolo en un método directo o indirecto. Nosotros, por ejemplo, en la cámara de flashover nos vamos a enfocar en lo que es la aplicación del método de ataque indirecto en ciertas situaciones, ya que nos permiten, obviamente, aumentar la seguridad frente a los fenómenos termodinámicos. Y recalcando lo que mencionamos anteriormente, las normas de la NFPA son normas de consenso, simplemente que se utilizan para juzgar acciones, ¿cierto?, de quienes realizan la capacitación con fuego. La aplicación, perdón, de esta norma 1403 se maneja, al menos acá en Estados Unidos, de diversas maneras, ¿ya? Como les comentaba anteriormente, algunos estados requieren que los instructores estén capacitados o calificados, ¿cierto?, como instructores de operaciones con fuego. Hay clases en el mercado muy similar a esta que se exigen en algunos departamentos o estados. Otros estados confían en que los instructores conozcan la norma y sigan las pautas proporcionadas, que es como el caso, por ejemplo, de la División de Capacitación de Tulsa. Nosotros no vamos a través de una capacitación formal, sino que nosotros estudiamos el estándar y desarrollamos un propio programa de manera doméstica que nos permite calificar a capitanes, tenientes y bomberos en el área de las distintas compañías, ¿cierto? Que nos pueden ayudar como asistentes instructores o incluso a veces instructores líderes, ¿ya? Pero nosotros no exigimos que los instructores vayan a través de este proceso de certificación o calificación con otra agencia para lo que es operación con fuego. Sí les exigimos que tengan al menos el curso o la calificación de instructor en NFPA nivel 2 de acuerdo a la NFPA, porque es lo que, ¿cierto? Lo que menciona el estándar 1403. Este proceso se puede formalizar en cualquier agencia a través de procedimientos operativos estándar o pautas operativas o administrativas donde se puede, ¿cierto?, exigir, por ejemplo, que el bombero que se quiera calificar para operaciones con fuego debe tener ciertos cursos, cierta experiencia, que es lo más importante, y ciertos años de servicio quizás que pueda que eso ayude a estandarizar un método, ¿cierto?, para el cuerpo de bomberos y así escoger o seleccionar a aquellos participantes que tienen mayor conocimiento y experiencia. Dentro del programa ustedes se van a dar cuenta que van a ser expuestos a varios temas que quizás que van mucho más en detalle de lo que exige la NFPA 1403, ¿ya? Y es la meta de este programa, como lo expliqué en un principio. Vamos a ir más allá de los requisitos mínimos. La 1403 menciona la posición de instructor a cargo, por ejemplo, que es IIC por sus siglas en inglés. Esta persona tiene que tener un conocimiento profundo de la norma y asegurarse que de alguna manera se aplique en el campo de formación.
Este programa pretende que todos ustedes terminen con ese nivel de conocimiento para tener esa calificación de instructor o tanto el conocimiento, la experiencia, ¿cierto? De realizar el rol de instructor a cargo, porque no solamente va a requerir un conocimiento profundo de lo que es la 1403 y cómo aplicarla, sino que también va a requerir que ustedes tengan un proceso escrito y también tengan conocimiento de aquellas regulaciones quizás que se aplican de manera local y que van a la par con lo que es la 1403 y sus propios requisitos que ustedes establezcan. Y como lo mencionamos también, los instructores que imparten entrenamiento con fuego deben cumplir al menos con lo siguiente, de acuerdo a la 1403, requisitos de desempeño práctico de NFPA 1041 al menos, ¿cierto? Al nivel 1 de instructor de bomberos, tener experiencia obviamente en la lucha contra incendios estructurales y algo bien importante que es tener conocimiento del simulador de capacitación que ustedes van a utilizar. Al final del programa nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la cámara de observación de flashover. Y ustedes van a tener una capacitación, por ejemplo, específicamente detallada en lo que es operación, mantenimiento y procedimientos de seguridad en lo que es la operación de la cámara de flashover. Dentro de las críticas mencionadas a los simuladores de capacitación contra incendios estructurales, ese informe que mencionamos anteriormente del año 2003, que ustedes pueden acceder bajo el módulo 1, básicamente dio un listado de críticas que hasta el día de hoy son ciertas o son efectivas, ¿ya? Los simuladores no proporcionan un grado de realismo tan grande como las estructuras adquiridas, ¿ya? Por ejemplo, ustedes han tenido la oportunidad de practicar en ciertos simuladores y obviamente no nos da el mismo grado de realismo que una estructura adquirida donde podamos tener, por ejemplo, un ático, un entretecho para ingresar, ¿cierto? O realizar la acción de desteche quizás, ¿cierto? O de remoción del cielo falso para acceder al ático. Entonces es difícil encontrar en el mercado estructuras o simuladores que simulan una estructura adquirida. Y eso ha llevado a que instructores, ¿cierto? De manera utilizando la imaginación, básicamente hemos desarrollado distintos simuladores que nos permiten enfocarnos solamente en una función, en una tarea específica, ya que por costo, lamentablemente, no es posible muchas veces realizar o diseñar o construir un simulador a gran escala que nos permita esto. Entonces eso ya nos elimina cierto grado de realismo, ¿verdad? También los estudiantes no realizan el entrenamiento de ataque y extinción de la misma manera que se requeriría en un incidente real. Y eso es bien específico a lo que mencioné tempranamente sobre el ataque de combinación o el ataque combinado, ¿ya? El ataque combinado debe ser, para que sea efectivo, debe ser realizado en un simulador con fuego. Es la única manera que el bombero va a determinar la efectividad y cómo funciona el ataque combinación, ¿ya? De la misma manera, el ataque directo o indirecto se pueden realizar también en un simulador de ese tipo, pero específicamente nosotros cuando operamos en un incendio estructural de manera ofensiva en el interior estamos aplicando un ataque de combinación. Y como les decía, para que cada bombero sepa la efectividad de ese ataque, debe realizarse en un simulador para ese fin.
Estas prácticas de capacitación han dado lugar a informes de malos métodos de ataque en incidentes. En el pasado, hoy en día, ya desde unos 15 años atrás, que el UL, el Instituto de Investigación de Bomberos de UL, ¿cierto? Se ha masificado, obviamente, y ha introducido muchos conceptos, ha tenido la opción de brindar un aspecto científico a la labor que hacemos como bomberos. Antes de eso, 15, 20 años atrás, ¿cierto? Todo era básicamente basado en evidencia empírica, ¿cierto? En observaciones, y muchas veces se trataba de realizar esa aplicación, ¿cierto?, en un incendio real, en un incidente real, y lamentablemente los resultados no eran los mismos. Actualmente, sin embargo, existe lo mismo con la aplicación del ataque transicional. El ataque transicional, por ejemplo, y la aplicación del acrónimo SLICERS, que fue desarrollado por el UL a unos 10 o 15 años atrás, dejó en evidencia que ese método solamente es aplicable para una estructura residencial de cierto tamaño y no es aplicable para estructuras de mayor tamaño, varios pisos o edificios comerciales. En una situación real, los bomberos también a menudo deben hacer aproximaciones variadas para llegar al lugar del incendio. Y eso no, básicamente con el uso de un simulador, no tiene un efecto, no tiene el mismo efecto cuando estamos hablando de las evaluaciones de la escena, ¿ya? Pero al final del día, no solamente se trata de los simuladores, sino de cómo lo usamos, ¿ya? Y eso va también a la par con lo que mencioné sobre la capacidad del instructor de comenzar a diseñar y desarrollar o modificar ciertos simuladores, ¿ya? Por ejemplo, con el simulador de la cámara de flashover que vamos a utilizar, nosotros vamos a utilizar ciertas otras formas que no son muy comunes de operar, digamos, la cámara de flashover, ¿ya? Sin embargo, da muy buenos resultados y no se disminuye el aspecto de seguridad, ¿ya? Entonces, eso es algo importante que hay que recalcar, que muchas veces no es solamente del simulador, sino que es cómo lo usamos seguramente, o de manera segura, perdón, como instructores líderes. Dentro del programa, yo publiqué el acceso gratis a los estándares NFPA, pero los estándares NFPA hacen referencia a muchos otros estándares que son importantes estar familiarizados, ¿ya? Por ejemplo, uno de ellos es el estándar NFPA 30, que es el Código de Líquidos Inflamables y Combustibles, ¿ya? Y esto va a abordar, por ejemplo, todos los líquidos inflamables y combustibles que se mencionan en la 1403 relacionados a ese tipo o al uso de simuladores que utilizan ese tipo de combustible. La norma 1403 también aborda el no usar líquidos inflamables y combustibles en estructuras adquiridas o estructuras permanentes como simuladores de entrenamiento que poseen un fuego activo. La autoridad que tiene jurisdicción o AHJ necesita decidir si pueden usar líquidos inflamables o combustibles para la ignición. En algunos casos va a ser necesario, sobre todo con el uso de combustibles clase A, dependiendo de las condiciones, y nosotros vamos a ver una situación bien específica que, si bien es cierto, la NFPA 1403 menciona no utilizar líquidos combustibles, hay una situación específica en la cual podemos usarlo, porque es una práctica común que básicamente no disminuye lo que es el aspecto de seguridad en un simulador. Los cuerpos de bomberos deben considerar muy cuidadosamente el impacto de desviarse de lo que está escrito en la NFPA 1403, y eso va con el tema de litigaciones.
Otro estándar es el NFPA 58, que es el código de gas licuado de petróleo, y el NFPA 59, cuál es el código de plantas de gas LP para servicios públicos. Esto está referenciado ya que existen muchos simuladores en el mercado que son básicamente utilizan este tipo de producto para generar el fuego. Otro estándar que se hace referencia es el 1142, cuál es la norma de suministros de aguas para la extinción de incendios suburbanos y rurales. Una de las cosas que vamos a diseñar durante el programa es un plan de abastecimiento de agua, ¿ya? Hay una diferencia de requisitos de abastecimiento de agua en simuladores en comparación a lo que son las estructuras adquiridas, ¿ya? Sin embargo, en este programa nos vamos a enfocar solamente en lo que son el uso de simuladores. Otra norma, la cual ustedes conocen mucho, es la 1971, que es la norma sobre ropa de protección para la extinción de incendios estructurales. El instructor líder y el oficial de seguridad son las dos posiciones últimamente responsables en garantizar que todo el equipo de protección personal de los participantes cumpla con estos estándares de NFPA y esté en condiciones seguras. Eso no evita que un bombero, por ejemplo, vaya a través del ejercicio con un uniforme que no sea NFPA, ¿ya? Porque se comprende que la realidad local existe una mezcla. Sin embargo, es importante que en el procedimiento administrativo o el procedimiento operativo del simulador se deje en claro el tipo de ropa que se va a utilizar específicamente con un estándar, ya sea NFPA o norma europea. Una forma bien obviamente fácil y básica de abordar este tema es realizando una revisión del equipo de protección personal antes de comenzar el evento de capacitación y también una revisión que se realiza después de realizar la evolución con fuego para verificar, ¿cierto?, si hay signos de deterioro y fatiga. Hay mucha redundancia con esto, porque también como está en pantalla, un método efectivo es que una vez que se hace, antes de utilizar el simulador, se hace la inspección, después el estudiante o el bombero se coloca el EPP y se realiza otra segunda inspección con el equipo puesto. Y el propósito de esa inspección es verificar que no se muestra piel o que todo el cuerpo está cubierto con el uniforme o con el EPP adecuado. Algo importante a considerar para todos, estudiantes e instructores, es el uso de lo que se conoce como primera capa. Dependiendo del simulador que se está utilizando, la primera capa tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿ya? Básicamente hay dos, no requisitos, pero sugerencias. La más económica es que se exija que los participantes posean un tipo de ropa de algodón, ya que les permite, por ejemplo, evacuar el calor del cuerpo y protegerlos de altas temperaturas, ¿ya? Y la segunda es que se utilice un tipo de ropa NFPA. Cuando nosotros evaluamos la ropa NFPA, tiene que ser una ropa que obviamente que se adecue a las condiciones de que los bomberos van a estar expuestos, ¿ya? Hay ropa, por ejemplo, que es resistente a la situación de un flash, por ejemplo, de un incendio. Hay ropa que es NFPA que solamente es diseñada, por ejemplo, para trabajadores eléctricos, ya que están expuestos a una potencial situación donde puede haber una explosión, ¿cierto? Un arco. Entonces, cuando nosotros seleccionemos una ropa de tipo NFPA,
tenemos que ver las dos opciones, ya la opción económica y la opción obviamente que es más cara, pero obviamente más segura, pero es importante requerir un tipo de primera capa a aquellos participantes e instructores que participan en un ejercicio con fuego. De la misma manera que la NFPA 1971, existe la 1981, cual es la norma que cubre los equipos de respiración autónoma. Y obviamente tenemos que inspeccionarlos antes de su uso. Tanto el instructor como los estudiantes deben estar familiarizados 100% con todos los componentes de la unidad y de su uso, ¿ya? Es posible que de manera grupal se realice una inspección antes de comenzar la capacitación y antes de ingresar al simulador o a la estructura donde se va a realizar la capacitación con fuego. Una práctica común por instructores, mala práctica común por instructores con aquellos equipos de respiración autónoma que tienen incorporada la alarma de movimiento es removerle las pilas, porque obviamente son instructores que están de manera continua muchas veces en estos simuladores y obviamente la alarma de movimiento va a sonar a seguido. Sin embargo, han ocurrido situaciones donde instructores han recibido o han sido, han sufrido problemas médicos y no se ha detectado, han caído inconscientes y no se ha detectado debido a que la alarma no poseía pilas, ¿ya? Así que como instructores debemos mantener la unidad de la alarma de movimiento al menos con pilas y baterías funcionando de manera normal. La NFPA 1041, que es la norma de calificaciones profesionales de los instructores de servicio de bomberos, la 1403 menciona que los instructores de entrenamiento con fuego deben cumplir con las calificaciones de un instructor 1 como mínimo, pero aquella persona que es instructor a cargo debe cumplir con las calificaciones de un instructor 2, ¿ya? Ahora, obviamente eso queda adoptado o determinado por la autoridad local. Por ejemplo, en la organización por la cual yo trabajo, todos los instructores acá somos instructor nivel 3. Entonces hemos dejado que el instructor a cargo ahora es el instructor nivel 3, ¿cierto? Y los instructores asistentes tienen un mínimo de instructor nivel 2. Pero todos esos requisitos, si bien es cierto, como les decía, la NFPA 1403 le va a dar las guías mínimas, ¿cierto? La autoridad local puede modificarlas siempre y cuando no se bajen las calificaciones o los requisitos mínimos. La NFPA 1407, ¿cuál es la norma o estándar para la capacitación de equipos de intervención rápida del servicio de bomberos? Los equipos de intervención rápida deben estar asignados en eventos de entrenamiento con fuego, de la misma manera que nosotros lo asignamos a un incidente, ¿ya? Los miembros tienen que recibir capacitación adecuada de acuerdo a lo que se menciona en este estándar. También deben comprender las responsabilidades y deberes de esa tarea, además de estar capacitados, ¿cierto? Como lo mencioné. Así que es algo que se debe realizar. Se debe mantener ese equipo y debe estar dispuesto a actuar de acuerdo al procedimiento estándar que se tenga en el campo de entrenamiento. Como instructores es importante que traigamos el reconocimiento, ¿cierto?, a lo que es el cáncer. Realizar una capacitación con fuego va a ser una oportunidad para nosotros como instructores, ¿cierto?, de capacitar y educar sobre estas medidas de prevención del cáncer. Hay una lista de 11 pasos que fue emitida por el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de los Estados Unidos con el objetivo de reducir el cáncer, ya sea en lo que es la operación de un incendio, pero también en la capacitación. Para nosotros como instructores es muy importante esto, porque nosotros vamos a ser quienes van a estar expuestos la mayoría del tiempo dentro de la institución, ¿cierto?, a
a estos compuestos químicos, ¿cierto? Partículas o elementos químicos que poseen muchas veces un cáncer que se conoce a nivel mundial, ¿cierto? Así que es importante tener un procedimiento escrito tanto para los instructores como para los bomberos que atienden que permita reducir la exposición a estas partículas cancerígenas. Ahora nos vamos a enfocar de fondo en lo que es el uso de la NFPA y en específicamente a comprender la terminología que se especifica en este estándar. Yo les sugiero acceder al sitio web de NFPA y acceder a la forma, no a la forma, sino que a la norma, al estándar gratis a través del sitio web. Dentro de este estándar ustedes van a encontrar una terminología específica que es importante saber, ¿ya? Cuando combinamos ciertos instructores debidamente capacitados y experimentados, ¿cierto? En el entrenamiento con fuego, eso va a conducir a uno de los entornos más seguros que podemos encontrar en un ambiente de capacitación. Esta terminología les va a ayudar a ustedes a desarrollar el procedimiento operativo estándar, tanto del centro de entrenamiento como del uso específico del simulador, ¿ya? Nos enfocamos específicamente en este tipo de terminología porque es la que tiene que estar escrita en ese documento, ¿ya? Importante mencionar que, por ejemplo, el instructor a cargo, estas son definiciones de la NFPA, sin embargo, ustedes les pueden dar una definición distinta, si así lo desean, dentro de lo que son los procedimientos. Esta es la continuación de la terminología que está en el estándar, pero como les decía, es importante revisar lo que les dice el estándar NFPA 1403 en el idioma original en el sitio web de NFPA. Cuando realizamos capacitación con fuego, es importante ver lo que son los requisitos de los estudiantes que atienden la evolución. Existe un número de habilidades en las cuales los estudiantes deben ser competentes, ¿ya? A eso, y todo va a depender del escenario, ¿ya? En lo cual nosotros estamos exponiendo a estos estudiantes, ¿ya? Pero digamos que imaginémonos el escenario con fuego que envuelve un conjunto de operaciones tácticas, ¿cierto?, en una estructura residencial adquirida para capacitación. En ese aspecto, nosotros tenemos que asegurarnos que los estudiantes poseen un manejo táctico de escala, ya que van a tener que utilizar esa escala tanto para la evolución como en el caso de que ocurra una emergencia real, ¿cierto?, dentro del escenario. Lo mismo ocurre con el avance de mangueras. Eso se puede hacer una preparación, ¿cierto?, avanzando mangueras en un área abierta como en el estacionamiento y ver la aplicación de chorros de agua a un cierto objetivo para que el bombero tenga la maniobrabilidad del pitón y la manguera en esas condiciones, ¿ya? También podemos realizar un ejercicio de colocación y uso de ERA. Y también es importante que dentro de esos requisitos que los estudiantes tengan una conciencia de lo que es la operación en ambientes de baja visibilidad. Uno de los conflictos que puede haber es que van a haber estudiantes que son menos experimentados, ¿ya? En el caso de ustedes puede que existan postulantes, por ejemplo, ¿cierto? O aspirantes que necesitan una capacitación o una exposición a fuego para aprender, ¿cierto? Para aprender a estudiar lo que es el fuego. Entonces, todos estos estudiantes van a requerir una transición de habilidades individuales, ¿cierto? Nos referimos a una enseñanza, ¿cierto?, progresiva, donde vamos a comenzar demostrando, ¿cierto?,
por ejemplo, el uso de un pitón, ¿cierto? Después nos vamos a transferirlo al uso de un pitón con una manguera cargada con agua y después nos vamos a transferirlo a lo que es una aplicación, ¿cierto? Bajo quizás condiciones de cero visibilidad, ¿ya? Una de las otras actividades que se puede hacer es realizar simulacros de avance de manguera en espacios estrechos como pasillos, alrededor de esquina o con ciertas obstrucciones, ¿cierto? Que le den un poco más de realidad. También dirigir un chorro de agua a medida que avance la manguera, pero a empezar progresivamente, como les decía, ¿cierto? Quizás avanzar la manguera de rodilla, después gateando como pato, digamos, ¿cierto? Caminando como pato, a medida que van progresando, ¿cierto? En la aplicación de esa habilidad. Por ejemplo, ustedes tienen un centro de entrenamiento que les permite realizar visibilidad nula. Es importante, ¿cierto? Hacer esa aplicación progresiva de habilidades, ¿ya? Pero lo que quiero dejar claro es que no debiesen limitar la exposición de una persona, de un estudiante a un fuego, siempre, por la única razón de que la persona no posee un cierto nivel de capacitación, ¿ya? Existe una lista, por ejemplo, de habilidades que la NFPA exige, ¿ya? Nos guía, ¿cierto? Como habilidad mínima, conocimiento mínimo que el estudiante debe tener, y es lo que vamos a cubrir a continuación. Como instructores es importante que tengamos o establezcamos estos objetivos claros. ¿Cuál es el objetivo de la capacitación cuando estamos hablando de un escenario con fuego? Es importante que cada evolución de entrenamiento con fuego no se enfoque solamente en un propósito que sea sentir el calor. Eso es lo peor que podemos hacer, porque el calor va a variar mucho, va a variar, y es parte de esta capacitación. El calor varía mucho dependiendo de la ubicación del bombero en relación con una apertura en un área de la estructura o cercano al foco del fuego, por decirlo. Entonces, el hecho de exponer un bombero acercándonos más como para quemar el casco, ¿cierto? Que es muy común, o sentir el calor, ese objetivo no es válido, ya es algo que no debiésemos tener en mente, no lo debiésemos tener como propósito dentro de una capacitación. Del aspecto seguridad, obviamente, como instructor, ¿cierto? Los objetivos de aprendizaje y los resultados que estamos esperando deben ser claros para todos los participantes, ya en cuál es el objetivo, ¿cierto? Final, el intento que queremos hacer como instructores. Ciertos ejemplos cuando estamos hablando, por ejemplo, del uso de estructura adquirida y ejercicios con fuego. Ejemplos de objetivos, ¿cierto? O cosas que queremos ver nosotros como instructores, es que los alumnos, ¿cierto?, tengan una correcta identificación, de la efectividad de las corrientes de fuego, de los flujos, ¿cierto? Cuando se aplican correctamente. ¿A qué me refiero con eso, cierto? Podemos tener la oportunidad, ¿cierto? Con un pequeño fuego dentro de una habitación podemos tener la oportunidad de ver, de enseñar, ¿cierto? Esas corrientes de flujo, cómo entran y salen de la estructura, ¿cierto? Y demostrarles de manera visual, ¿cierto?, lo que es un área de alta presión en comparación con un área de baja presión. El resultado, ¿cierto?, del esfuerzo coordinado del equipo de ataque y el personal de ventilación, y cómo la ventilación afecta el esfuerzo de ataque de un incendio, ¿cierto? Yo lo he escuchado muchas veces como instructor, como bombero, allá, ¿cierto? No, que el ataque al fuego se hace de manera coordinada con ventilación, pero la realidad es que tanto en capacitación como en operaciones reales de un incendio, eso no ocurre, ¿ya? No nos enfocamos, por ejemplo, cómo demostrar, ¿cierto?, el efecto que todos sabemos que debemos realizar una ventilación coordinada con el ataque al fuego. Entonces, ese, por ejemplo, podría ser un ejemplo de
objetivos claros, ¿cierto? Entonces, en una estructura adquirida podemos hacer un incendio y realizar enfocarnos exclusivamente en ver el efecto de una ventilación con un ataque al fuego de manera coordinada. Otro beneficio es la comunicación por radio, ya que cuando vamos respondiendo, estamos en la escena, ¿cierto? Cambia el tono, cambia la forma de operar una radio en un entrenamiento sin fuego en comparación con un entrenamiento con fuego, ¿ya? Como instructores también podemos gestionar, ¿cierto?, la aplicación del uso del sistema de comando de incidentes, ¿cierto? El sistema de contabilidad, responsabilidad del personal, un estado de recursos y distintas aplicaciones, ¿cierto?, que se realizan en un incendio real. Entonces, hay muchos objetivos que se pueden cumplir en una capacitación con fuego, una estructura adquirida, sobre todo, que deben ser claros. Ya hay muchos objetivos que podemos, no solamente nos debiésemos enfocar, por ejemplo, en tirar un chorro de agua a la base del fuego o ese tipo de cosas, sino que si se tiene la cantidad de estructura adecuada, que es con lo que van a tener ustedes ahora, ustedes pueden desarrollar una variedad, ¿cierto?, de actividades y ver la dinámica que se genera, ¿cierto?, para envolver todas esas tareas, organizarlas de manera conjunta para un objetivo en común, que obviamente es el control de un incendio. Al final del día, como instructores, ¿cierto? Debemos ser capaces de que el estudiante salga o termine el ejercicio con una apreciación de cómo ese conocimiento o la metodología de extinción de incendios, ¿cierto?, y todas esas habilidades se aplicaron para llevar un resultado positivo. Es importante, y una de las cosas que podemos hacer como instructores es al final, ¿cierto?, de la capacitación realizar otra reunión, ¿cierto?, donde por medio de esa reunión podemos enfocarnos en si cumplimos las metas, una evaluación de las metas, ¿cierto?, que buscábamos crear en los estudiantes. El realismo del entorno de un fuego o de una capacitación con fuego tiene ventajas y desventajas, ¿ya? Y todo va a depender de la cantidad de recursos que tenemos asignados disponibles para la capacitación, ¿ya? Pero sin embargo el realismo, proporciona una, eh, una experiencia única, auténtica por decirlo. Eh, Ustedes, si lo ven, hoy en día son muy pocos los cuerpos de bomberos dentro de Chile que realizan capacitación con fuego, ¿ya? Sin embargo, sin una gestión adecuada, todo puede salirse de control, ¿verdad? Podemos pensar que tenemos el conocimiento requerido para eh, realizar un ejercicio con fuego, eh, sin saber qué existe, ¿cierto? Que sin saber que, por ejemplo, está la NFPA 1403, que está estos requisitos mínimos y todo eso, ¿ya? Tiene el potencial, ¿cierto?, de estresar los sistemas de comando y control y recursos disponibles, ¿cierto?, con resultados potencialmente desastrosos para la organización y para la imagen de un cuerpo de bomberos, ¿cierto?, en el caso de que se nos arranque, por decirlo, un incendio, se nos vaya fuera de control. Incluye algunos de los mismos peligros ciertos inherentes a la lucha contra el fuego en estructuras reales. Y la falta de reconocimiento de estos peligros ha demostrado ser muy, muy costosa, muchas veces incluso con la vida de bomberos. Entonces, es importante, ¿cierto?, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, que los ejercicios de capacitación deben realizarse con estricto apego, ¿cierto?, a este estándar NFPA 1403. Los riesgos se minimizan obviamente con una planificación adecuada y muchas veces, dependiendo del tipo de simulador que tengamos, esa preparación adecuada puede llevar meses, sobre todo en el caso de una capacitación en una estructura adquirida. Lo que les va a ayudar a controlar esos riesgos, como lo dije anteriormente, es el establecimiento de un procedimiento operativo estándar que exija ciertos requisitos
para los instructores que lo utilizan y a los estudiantes también. Entonces tenemos dos requisitos básicos para aquella persona que se desempeña como instructor a cargo o IAC cuando estamos hablando de este tipo de entrenamientos. El primero es que esa persona debe asegurarse de que todos los requisitos identificados en la norma 1403 se están cumpliendo, abordando de manera adecuada antes de comenzar la evolución o el ejercicio, ¿ya? Y también deben evaluarse durante todas estas evoluciones. Y esa persona, esa posición, el instructor a cargo va a utilizar al oficial de seguridad para cumplir con ese requisito. Y también es que todo instructor a cargo debe haber completado la capacitación previa de acuerdo a lo que se indica en el estándar, que es la NFPA 1001. Por ejemplo, en el pasado había una formación o unos requisitos de conocimiento previos que solo se basaba en 11 temas. Entonces, básicamente exigía a que el bombero debiese ser capacitado en estos 11 temas mínimo para participar en una evolución o en un ejercicio con fuego. Pero eso cambió con la edición 2018 de la norma 1403. Y eso básicamente considera que la formación de los reclutas acá en Estados Unidos, ¿cierto? Sigue una secuencia lógica, ¿ya? Y no se demora 3 años, sino que se demora también entre 3 semanas y un par de meses, ¿ya? Sin embargo, esos requisitos que estaban expuestos anteriormente, como comentamos, son 11, ¿ya? Eran 11, que involucraban un conocimiento básico de seguridad, por ejemplo, de comportamiento del fuego, uso de extintores portátiles, equipo de protección personal, uso de escalas, uso de mangueras y chorros de agua, pitones y otro tipo de material relacionado con la distribución de agua, procedimientos de limpieza, ¿cierto? O remoción de escombros, conocimiento sobre fuente de agua, entrada forzada y construcción de edificios, ¿ya? Sin embargo, hoy en día, antes de participar en la evolución de entrenamiento con fuego, el estudiante debe haber recibido una capacitación mínima que cumple con los requisitos de desempeño laboral de la NFPA 1001 como bombero 1. Ahora, eso, lo repito, ¿cierto?, queda a cargo de la autoridad local para poder exigir, ¿cierto?, el equivalente a ese contenido. Entonces, como instructor es importante reconocer la importancia de esta capacitación previa en toda área temática, ya que define la norma. Ya que sin ella, por ejemplo, hay lecciones valiosas que pueden tener un gran costo. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, ustedes van a aprender que va a costar, en ciertas situaciones, cuesta mantener un fuego, ¿cierto? Tratar de controlar el fuego para mantenerlo en una cierta etapa para procesos de capacitación. Entonces, si esos estudiantes llegan, ¿cierto?, sin tener este conocimiento previo, muchas veces vamos a perder la oportunidad de que ellos aprendan, ¿cierto?, el objetivo, ya porque no pudimos mantener como instructores, ¿cierto?, ese fuego por mucho rato, por decirlo. Cabe reafirmar que estos requisitos son los mínimos ya para la participación de los estudiantes de entrenamiento con fuego. Y obviamente como instructores debemos consultar la autoridad local para ver si en el caso que existe un caso que existan requisitos adicionales que quizás que sobrepasen lo que se expone en el estándar 1403. La seguridad. Esto es algo que como instructores debemos recalcarlo en toda instrucción, en todo curso, pero la seguridad idealmente va a ser una actitud
que se va a desprender de la cultura organizacional del cuerpo de bomberos. ¿A qué me refiero con eso? Que demora un tiempo, pero debiese haber un concepto de seguridad que el momento que uno abre las rejas del centro de entrenamiento, ¿cierto? No solamente reglas, pero las personas lo tienen claro, ¿cierto? De que ellos están comprometidos con lo que es seguridad, ¿cierto? Y muchas veces no es necesario recordárselos, por decirlo, ¿ya? Pero para eso todos tienen que ser responsables del cumplimiento de estas reglas, procedimientos, cualquier política de seguridad que haya sido establecido. Y lo más importante que nosotros como instructores, sobre todo el instructor a cargo, establece el tono, ¿cierto? Y ese tono, por decirlo, incluye señales que no son verbales, ya como el uso de EPP correcto, ¿cierto? El uso o el comportamiento, ¿cierto? Frente a los estudiantes, porque el instructor a cargo, el instructor líder va a ser el líder, ¿cierto? El líder no solamente quizás como persona, ¿cierto? Como bombero, pero es la persona que muchos estudiantes o muchos aspirantes, ¿cierto? Valga la redundancia, aspiran a llegar. Eh, Obviamente, el concepto de seguridad incluye reglas y procedimientos relacionados con el uso de EPP y equipo de respiración autónoma. Pero estas acciones deben ser siempre coherentes con el objetivo de llevar a cabo las evoluciones de entrenamiento sin lesiones, ¿ya? Y para eso hay que tener una política, ¿cierto? Una cultura de que las violaciones de seguridad no se pasan por alto. Y eso puede incluir el uso de una técnica adecuada, ¿cierto? Y el seguimiento de un procedimiento, por ejemplo, e incluir el hecho de que todos son oficiales de seguridad en la escena, algo que yo ocupo mucho, ya, ¿cierto? Si bien es cierto, como instructor a cargo voy a tener un oficial de seguridad asignado como asistente, ¿cierto? Como instructor líder yo utilizo el concepto de que todos somos oficiales de seguridad, perdón, y cada persona tiene el derecho a hablar. Entonces yo puedo tener un estudiante que quizás que no se siente seguro de algo y él puede, ¿cierto? Tomarle o llamar la atención al instructor y se puede mitigar el riesgo ahí mismo porque tenemos esta política, ¿cierto? De que a todos se les permite hablar si algo no es seguro, ¿ya? Y como lo mencionamos anteriormente, una sesión informativa de seguridad, obviamente realizada antes del ejercicio, va a dejar en claro la importancia de la seguridad a los participantes. ¿Cuáles son los requisitos nuevos de capacitación? ¿Ya? Entonces, anteriormente hablamos de estos requisitos antiguos que habían 11 temas mínimos que cualquier participante en una evolución con fuego debía saber. Bueno, en el estándar actual 1403 de NFPA, esos requisitos cambiaron y son más específicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el primero es eh, la dinámica del fuego, y ahí está el estándar como referencia, ¿ya? Básicamente, ahora se exige un conocimiento de lo que es la dinámica del fuego, eh, y eso debiese ser un currículum estándar, ¿ya? Ahora, esa es la razón por la cual ustedes están acá, porque después de esta clase el Cuerpo de Bomberos va a tener un currículum estándar de dinámica del fuego que va a cumplir con este requisito, ¿ya? Pero eso básicamente requiere la 1403 que todos los participantes deberán haber recibido capacitación en lo siguiente, ya que son las condiciones necesarias para que ocurra un flashover, los componentes del fuego y su definición, y los 3 mecanismos de transferencia de calor, conducción, eh, conducción, convección y radiación. Esta, dentro de la clase nos vamos a enfocar mucho también en lo que son los simuladores a baja escala, porque en el pasado, ¿cierto? De hecho, yo me he sido forzado a hacer lo mismo por no tener los recursos muchas veces para dar una clase, pero en el pasado era común, ¿cierto? Ya, mira, vamos a ver este video que muestra, ¿cierto? La evolución, las 4 etapas de un incendio o una fotografía o algo así. Bueno, hoy en día, ¿cierto? Con la masificación de distintos modelos a escala que existen, eso no es necesario. Nosotros podemos ir en el patio de un cuartel y realizar una charla sobre comportamiento del fuego efectiva
con el simple uso de un simulador a baja escala. Y es parte de la clase y ustedes dentro de unos módulos van a tener la tarea, por decirlo, una actividad grupal en construir estos módulos y yo creo que eso les va a dar la oportunidad a ustedes con el tiempo de comenzar a pensar en diseñar otros módulos que quizás efectivos para su área geográfica, ¿cierto? A lo que están expuestos ustedes. De hecho, yo tengo unas ideas que vamos a compartir acá por medio de la clase. Pero de esa manera, esa es la manera en la cual, por la cual estos simuladores se han masificado y se han diseñado. Son bomberos que se enfocan ¿cierto? En cómo brindar una solución a un problema, ¿cierto? Y han salido estos modelos a escala que vamos a utilizar en el programa. El requisito de salud y seguridad, todos los participantes deberán haber recibido capacitación en lo siguiente: los componentes de su EPP requerido durante el uso de las evoluciones y saber las capacidades y limitaciones del EPP y el equipo de respiración autónomo. Después tenemos fundamentos del comportamiento del fuego. Y ahí es cuando muchas veces se crea esa confusión, pero pensé que era dinámica del fuego y el comportamiento del fuego, y hay una variación en lo que es el contenido de esos dos temas, ¿ya? Y es algo que vamos a aprender en esta clase. Pero todos los participantes tienen que haber recibido capacitación teórica, ¿cierto? En lo que es la descripción del proceso químico y físico del proceso de combustión, una explicación del fenómeno del fuego usando el triángulo del fuego y el tetraedro como modelo de combustión simple o sencilla, ¿cierto? Y la explicación de conceptos termodinámicos básicos, incluyendo lo que es la liberación de energía, temperatura y métodos de transferencia de calor. También esa parte fundamental del comportamiento del fuego va a incluir una descripción del proceso de combustión en gases, líquidos y sólidos, una explicación de conceptos de tasa liberadora de energía, por ejemplo, que se conoce con las iniciales HHR en inglés, y combustión, descripción de la influencia de la mezcla de oxígeno y combustible en la combustión, explicación del concepto de una reacción química en cadena y su relación a la combustión con llama. También el reconocimiento de características típicas de productos de la combustión y el uso de terminología relacionada con la combustión y la dinámica del fuego. Dentro de los requisitos también está el conocimiento sobre el desarrollo de un incendio en un compartimiento. Y esto implica el desarrollo general de un incendio y su extensión más allá de una habitación o compartimiento, incluyendo métodos de transferencia de calor, presurización dentro de un espacio, etapas de desarrollo y transición desde controlado por la ventilación o controlado por combustión. Eso también incluye factores de un edificio o del ambiente, ¿cierto?, que afecta el desarrollo del fuego, la etapa de crecimiento de un incendio limitado por el combustible, también como es la etapa de crecimiento de un incendio limitado por la ventilación, el significado de lo que es la transición de un incendio de contenido a uno estructural y la terminología relacionada al desarrollo de un incendio, incluyendo lo que es la pluma o el plume, el ceiling jet, que es el jet de cielo, la capa de gases caliente, plano neutro, flujo y corriente gravitacional. Dentro de los mismos requisitos está el impacto de los factores en el desarrollo de un incendio de compartimiento, y eso incluye el tipo de combustible que está afectado, la disponibilidad de ese combustible y la ubicación dentro del área, volumen del compartimiento, la altura del cielo, el tamaño y la ubicación de las aperturas de ventilación, y las propiedades termales de la habitación o del material que se utiliza como aislamiento. También se tiene que saber sobre los peligros presentados por el comportamiento del fuego que impactan uno o dos compartimientos. Esos fenómenos van a ser conocidos como flashover, backdraft y explosión de humo o smoke explosion. Explosión de humo. La influencia de cambios de ventilación en un incendio controlado por la ventilación
y controlado por el combustible. Es algo muy importante también que los estudiantes deben saber. También los presentes deben saber, o los estudiantes deben saber las diferencias entre la ventilación que no se ha planificado, por ejemplo, como una ventana rota, y la ventilación táctica, que es cuando a propósito, ¿cierto? Rompimos una ventana, perdón, se abre una puerta o se realiza ventilación vertical, ¿ya? O se utiliza un ventilador, perdón, por presión positiva. También se debe saber el significado o la importancia, ¿cierto?, de indicadores de comportamiento del fuego en cada una de estas categorías. Ya, por ejemplo, cómo el edificio afecta el comportamiento del fuego, cómo el comportamiento del humo me da indicadores de dónde está o la etapa del fuego, ¿cierto?, de crecimiento del fuego, la ubicación y el comportamiento de esos flujos de aire, ¿cierto? El calor que se emite en este incendio o que el fuego, ¿cierto? Emite la cantidad de calor, por decirlo, el tipo de llama que está presente y el impacto que el viento tiene eh, en, en el comportamiento del fuego. Dentro de los requisitos de capacitación también está, como lo mencionamos nuevamente, la ventilación, ¿cierto? Y ahí estamos hablando sobre el estado de la ventilación, como lo mencioné, las ventanas rotas o la habilidad de controlar el perfil de ventilación, eh, la aplicación de un ataque directo e indirecto, como lo mencioné en un principio, ¿cierto? El método de combinación también, la evaluación de la entrada y factores de riesgo, ¿cierto? Por ejemplo, estamos hablando de lo que es control de la puerta, ¿cierto? O no solamente control de la puerta, pero ¿qué pasa si para ingresar a un centro comercial tengo que romper un ventanal, por ejemplo? Y ese tipo de cosas. ¿Y ahí cuáles son los factores de riesgo, ¿cierto? Le voy a dar un ingreso de aire de manera agresiva que me va a causar lo que se conoce como la explosión por flujo reverso, el backdraft, ¿cierto? Después también está el concepto de enfriamiento de gases y control de la puerta para controlar el riesgo de flashover y procedimientos efectivos de control de puerta, ya que obviamente van a variar de acuerdo a la obviamente capacitación y recursos disponibles. Para resumir entonces los conceptos que hemos visto en esta presentación, en esta lectura, tenemos esta pirámide en pantalla que nos muestra una capacitación en secuencia progresiva. Y esta pirámide nos va a ayudar básicamente a cumplir con estos requisitos de capacitación expuestos en el estándar 1403. La base de la pirámide comprende lo que son los conceptos teóricos de comportamiento del fuego y supresión de incendios. Una vez que el estudiante haya cumplido con ese objetivo, vamos a avanzar a lo que son los laboratorios de comportamiento del fuego o los requisitos del estándar 1403. Estos laboratorios, recuerden que pueden ser a baja escala, son laboratorios simples que no requieren muchos recursos y son muy efectivos. Una vez que hemos cumplido con esos requisitos, vamos a avanzar a lo que son los ejercicios individuales de competencia psicomotora. ¿A qué me refiero con esto? Estamos viendo lo que es, por ejemplo, el despliegue de una manguera, ¿cierto? Preconectada, el uso de un pitón de manera individual, el despliegue de una escalera, el uso de un ventilador por presión positiva, por ejemplo, o por ejemplo el desempeño de búsqueda, rescate, ¿cierto? Con la visión obstruida, etcétera. Una vez que todas esas habilidades psicomotoras individuales se han masterizado, por decirlo, vamos a avanzar a lo que son las evoluciones sin fuego. Y en esas evoluciones sin fuego, que es bien similar a lo que es la evolución en un simulador, los bomberos, los estudiantes van a tener la oportunidad de básicamente mezclar
y ver la dinámica cuando se juntan dos tácticas, ¿cierto?, que tienen un mismo objetivo, o por ejemplo el uso de un equipamiento específico y el efecto que tiene, ¿cierto?, en el personal, ¿cierto?, y esa dinámica que se ve por lo general en un incendio. Y una vez que esas etapas, ¿cierto?, se han cumplido, es cuando recién vamos a ir a lo que es el trabajo, el desarrollo, la aplicación de esas tareas en una estructura adquirida. Una cosa que quiero recalcar es que, por ejemplo, un escenario que lleva fuego no debiese ser utilizado por el instructor como un escenario evaluativo o un test final, un examen final. Honestamente hay muchas otras herramientas, situaciones que podemos tener presentes para realizar una evaluación final, una examinación final, pero un escenario con un fuego no debiese ser la, la evaluación final de una certificación o de un proceso educacional. Debiese solamente ser una opción, un escenario, una evolución en el cual la persona va a aplicar eso en un escenario lo más real posible y básicamente con un objetivo ya impuesto adecuadamente por el instructor a cargo.